Fuerzas debidas a fluidos estáticos. Vamos a ver qué dice este tema. Mira, me habla primeramente de los fluidos estáticos. Bueno, ¿de qué trata esto? Primero hablemos de gases bajo presión. Ya saben que si los gases bajo presión, pues pueden cambiar sus condiciones dependiendo la presión que se les ejerza a estos gases. ¿Sale? Entonces tenemos una figura. Dice, la figura muestra un cilindro neumático utilizado para una maquinaria automatizada. La presión del aire actúa sobre la cara del émbolo, lo que produce una fuerza que ocasiona el movimiento lineal de la varilla. Este que está aquí, ¿sale? Ahí tenemos la varilla. Aquí tenemos el tubo o cilindro, que es esta parte que está aquí. Las esferas de unión, que son estas que tenemos aquí y en la parte de acá. Y las tapas de los extremos. Tenemos ahí las diferentes tapas, ¿sale? Entonces ahí está, en esta figura. Y bueno, dice, la presión también actúa sobre el extremo del cilindro y tiende a alejarlo, ¿sale? Esta es la razón de que haya 4 sujeciones en las tapas del extremo del cilindro, ¿sí? Por eso es que hay 4. Hay 1, 2, 3 y la que está aquí acotada, ¿sí? 4. Entonces, la distribución de la presión dentro de un gas es casi uniforme. Por lo tanto, es posible calcular la fuerza sobre el émbolo y los extremos del cilindro directamente con la siguiente ecuación. Y esta ya la sabemos, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, por lo cual la fuerza va a ser igual a la presión multiplicada por el área, ¿sale? Entonces así es como vamos a conocer el concepto de fuerza en este equipo mecánico que tenemos aquí, ¿sale? Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente de lo que estamos viendo. Dice, si en el cilindro de la figura tiene un diámetro interno de 2 pulgadas y opera a una presión de 300 psig, calcule la fuerza de sus extremos. Entonces, ya me dio el diámetro y con el diámetro yo podría calcular el área. También ya me dio la presión me la está dando en psig. Nada más recuerda que psig es libra sobre pulgada cuadrada para hacer ese cambio, ¿sale? Entonces vamos a calcular la fuerza de este equipo. Pues sabemos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área, y el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Lo que hacemos aquí es sacar el área, pi por 2 pulgadas al cuadrado entre 4, me va a dar 3.1415 pulgadas cuadradas, ¿sale? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente calcular, pues, la fuerza. La fuerza va a ser igual a 300 libras sobre pulgada cuadrada. Ese es un PSIG, ¿sale? Multiplicado por el área. El área van a ser 3.1415 pulgadas cuadradas. Hacemos la multiplicación. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas se cancelan. Y me queda una fuerza de 900.42 libras fuerza, ¿sale? Y así es como calcularíamos nosotros la fuerza para este equipo que estamos viendo. ¿Sale? Es algo sencillo, es algo trivial, pero son conceptos básicos en esta parte, así es que tampoco te preocupes porque sea muy sencillo. Va a ser un poquito más complicado. Lo importante es saber que presión es igual a fuerza sobre área. De esa ecuación yo puedo despejar la fuerza y la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Y con eso es más que suficiente. Entonces, hablando de superficies planas horizontales bajo los líquidos, pues tenemos lo siguiente. La figura muestra un tambor cilíndrico que contiene aceite y agua en el fondo. ¿Sí? Aquí tiene agua y aquí tiene aceite. En el fondo del tambor, la presión del agua es uniforme en toda el área porque es un plano horizontal y en un fluido en reposo. Ya sabemos que sobre la horizontal la presión se mantiene constante. Y más aquí porque es un fluido que está en reposo, no se está moviendo. Entonces, la presión en cualquier punto, por ejemplo, este punto y este punto, la presión va a ser exactamente la misma, ¿sale? Aquí también vamos a tener un punto donde la presión tanto del aceite como la del agua van a ser exactamente iguales, ¿sale? Entonces, de nuevo, para calcular la fuerza en el fondo utilizamos la siguiente ecuación. Fuerza es igual a presión por área. Nótate aquí algo importante. Mira, aquí está completamente cilíndrico. Aquí este es un cilindro, lo que tengo aquí, ¿sí? Y aquí te darás cuenta que está un poquito acotado de los lados. En este caso, la fuerza va a ser la misma para este caso y para este caso. ¿Por qué digo que es la misma? Ah, porque solamente estamos trabajando con las alturas y el peso específico de cada sustancia, ¿de acuerdo? De manómetros, pues más o menos viene por ahí. Entonces, como la fuerza se mide en cierta dirección, lo que tenemos que ver es que tanto para esta figura como para esta figura, la fuerza va a ser exactamente la misma. Lo que sí van a cambiar son los volúmenes. Lógicamente, el volumen que está aquí no va a ser el mismo que está acá. Más sin en cambio, la fuerza va a ser la misma. Entonces, tenemos la misma altura aquí, son 2.4. Aquí también son 2.4. Aquí tengo 1.5 y aquí tengo 1.5. Y en el fondo tengo 3 metros. Y aquí también tengo 3 metros de diámetro, ¿sale? Entonces, nótese, cuando hablo de fuerza,
yo puedo decir que en este modelo y en este modelo la fuerza es exactamente igual. Más sin en cambio los volúmenes son completamente diferentes. Tengan cuidado con esa parte, ¿vale? Entonces, ya viendo un ejemplo rápidamente, a mí me gusta luego entrarle y no meter tantos conceptos, pero bueno, metemos los conceptos básicos. Dice el ejemplo número 2. Si un tambor de la figura está abierto a la atmósfera en la parte superior, calcule la fuerza que actúa sobre el fondo. Aquí por conceptos de flujo de fluidos, si no se los han mencionado y si están tomando clase conmigo, pues sabrán que todo fluido que esté expuesto a la atmósfera, la presión en este punto de aquí, el que está expuesto a la atmósfera, la presión en ese punto es cero. Tanto para este que tenemos aquí como para este que tenemos aquí. Como está abierto a la atmósfera, la presión en ese punto es cero. Y me pide calcular la fuerza en el fondo, ¿sí? Entonces, lo que debemos de conocer nosotros es la presión que se encuentra aquí en el fondo para conocer la fuerza. ¿Cómo voy a conocer esa presión? Pues desplazándome de este punto hasta la parte de abajo. Si recordamos un poco el curso de manómetros, sabemos que si vamos para abajo, la presión va a ir aumentando. Si vamos hacia arriba, la presión va a ir disminuyendo. Entonces vamos a aplicar el mismo concepto. Como vamos a ir bajando, pues la presión va a ir aumentando. Entonces vamos a calcular de este punto a este punto y luego de este punto a este punto para tener la presión en el fondo. Y ya una vez que tenga la presión, pues simplemente voy a sacar el área con el diámetro del instrumento o del equipo que yo estoy manejando, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Para emplear la ecuación de fuerzas igual a presión por área, primero debe calcularse la presión en el fondo del tambor, ¿sí? Esa es la presión. Tú puedes ponerle B, W, lo que tú quieras. Por ejemplo, si fuera esto un curso que estuviera en inglés, podemos poner ahí PW, ¿sí? Para hacer referencia a water, como viene ahí en la figura. O ponemos nada más aquí, podemos poner PH2O o PB, como en este caso, ¿no? Tengo el punto 1, el punto A y el punto B, si lo quieren ver así. Entonces, como ustedes quieran, hay que calcular la presión en el fondo. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, pues decimos que la presión en B, en este punto aquí abajo, va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica de este punto más el incremento que hay de aquí a acá multiplicado por el peso específico de la sustancia, de aquí a acá. Como va hacia abajo, esto sigue siendo positivo. Luego voy a pasar al siguiente punto, de este punto al punto que está aquí, al punto en B. Entonces voy a tener ahí el peso específico del agua multiplicado por la altura, en este caso van a ser 1.5 metros. Una vez que ya conozca estos datos, puedo calcular todo lo demás. No me dan el peso específico del aceite, pero tú sabes de tu curso de flujo de fluidos que para conocer el peso específico del aceite es simplemente multiplicar la gravedad específica de esta sustancia multiplicada por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Aquí estamos trabajando en sistema internacional, por lo cual el peso específico del agua debe ser 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Sale? Y lo que hacemos es simplemente esto, multiplicar la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Y entonces vamos a tener 0.9 que multiplica 9.81 y me va a dar un peso específico del aceite de 8.829 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces ya puedo sustituir este valor aquí y este que tenemos aquí es el peso específico del agua. Como no se me dio una temperatura de referencia para el agua, voy a tomar la estándar y la estándar va a ser 9.81, por lo cual este valor se va a sustituir aquí, perdón, este valor que está aquí del agua se va a sustituir aquí en el agua. Este que está aquí se va a sustituir en el aceite y simplemente vamos a hacer la operación para calcular la presión en el fondo. Y mira, la presión atmosférica, acuérdate que es la que está abierta al ambiente, por lo cual ahí son 0 kilopascales, ¿sale? Luego tenemos el peso específico del aceite, 8.829 multiplicado por la altura, que son 2.4, para cualquiera de los dos casos, ¿eh? O sea, no nada más me enfoco en este, sino también para este. Sucede exactamente lo mismo. Más 9.81, que es el peso específico del agua, por la altura, que es 1.5 metros. Ahí está. Multiplicamos todo esto y ya con esto podemos conocer la presión en el fondo de este equipo, ¿sí? Y bueno, tenemos que entonces que la presión en el fondo va a ser de 35.9 kilopascales, ¿sale? Ya está. Ahora, me hace falta conocer el área, pero ya me daban el diámetro es de 3 metros, entonces pi por diámetro al cuadrado entre 4 y el área es de 7.06 metros cuadrados. Ahora, aplicamos la fórmula para conocer la fuerza va a ser igual a la presión por el área, por lo cual vamos a multiplicar este valor por este valor que está aquí. Nótese algo importante, aquí tenemos metros cuadrados
y aquí tenemos kilopascales. Entonces, un kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan y me va a dar una fuerza de 253,79 kilonewton. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, continuemos. Para el caso de las paredes rectangulares, ¿qué pasa con las paredes rectangulares? Bueno, los muros de contención que aparecen en la figura son ejemplos clásicos de paredes rectangulares expuestas a una presión que varía desde cero en la superficie del fluido a un máximo en el fondo. Ya sabes, la presión atmosférica aquí en la parte de arriba siempre va a ser cero, pero va a ir variando conforme nosotros vayamos yendo hacia el fondo de este líquido, ¿no? Vamos a ir de este punto hasta la parte de abajo. Entonces aquí la presión va a ir aumentando. Pero fíjate aquí, estamos hablando de paredes rectangulares. Tenemos una pared rectangular de esta forma, que es una pared completa, un rectángulo como tal, y tenemos otro tipo de pared, una pared que tiene una especie de bajadita aquí de este lado, ¿sí? Entonces ambas son paredes rectangulares, pero la manera de hacer el cálculo para cada una de ellas es completamente diferente. Aquí tenemos un muro de contención vertical, lo podemos ver. Y aquí tenemos un muro inclinado. En este caso, este cuando se trabaja en las presas, así es como se ponen las paredes, no están completamente rectas como la que ves aquí, sino que están de esta forma, ¿sí? Entonces, en el caso de muros inclinados, pues es para el caso de presas, ¿sí? Y por ejemplo aquí, un muro de contención vertical, pues, por ejemplo, una pila de agua, ¿no? Entonces, depende de lo que quieras, o una alberca incluso que sea rectangular, ¿no? Entonces, así es como se manejan estos dos modelos para paredes rectangulares, donde me dice que la presión, conforme vayamos bajando, pues va cambiando a lo largo del sistema. ¿Sale? Bueno, entonces la fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar la pared o romperla en el sitio en el que está fijo en el fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La presión es bien importante. Si es muy grande la presión y la pared es muy débil, pues lo que va a pasar es que en cierto punto va a tener un punto muy frágil en el que va a empezar a quebrarse y hasta que finalmente pues se rompa y el agua siga su cauce. ¿Sí? La fuerza real se distribuye sobre toda la pared, ¿sí? En ambos casos. Pero para el propósito del análisis es deseable determinar la fuerza resultante y el lugar en el que actúa, ¿sí? En el lugar en el que actúa la fuerza. Hay un punto en toda esta parte de las paredes donde la fuerza actúa con mayor precisión, ¿sale? Entonces, el cual se denomina centro de presión. Entonces hay que buscar el centro de presión de esta parte de aquí. ¿Por qué estoy relacionando la fuerza con la presión? Acuérdate que fuerza es igual a presión por área. Entonces, bien importante conocer ese centro de presión porque ahí es donde se va a estar ejerciendo la mayor cantidad de fuerza, ¿sale? Para ambos casos de las paredes. Bien, es decir, si toda la fuerza se concentra en un solo punto, pues ¿dónde debería estar la magnitud o el punto de presión que estamos buscando nosotros? ¿Aquí dónde estaría? Esa es la primera pregunta. Bueno, ya me dijo profesor que esta es vertical y que esta es inclinada, pero ¿dónde está ese punto? Usted me está diciendo que determine ese punto. ¿Dónde lo busco? No sé. No lo puedo ver ni aquí ni acá, de esta manera. Entonces, se tiene que hacer un análisis para cada uno de los casos. Entonces, veamos el análisis para el primer caso, en el caso de tener un muro de contención vertical. Mira, fuerza resultante sobre una pared rectangular. Bueno, la figura muestra la distribución de la presión sobre el muro vertical de contención. Mira, aquí tenemos esto que está aquí. Esta que está aquí, esta que estás viendo acá, es exactamente esta que tenemos nosotros acá. Pues vamos a analizar este sistema, cómo se está moviendo. Podemos ver que conforme vamos bajando aquí, en esta parte de aquí, tú sabes que la presión va aumentando, ¿sí? Entonces, el perfil de presión se maneja de esta manera. Acuérdate, vamos desde cero hasta la presión más alta, que sería el fondo de este sistema. Entonces, vamos a ir desde cero hasta este fondo, por lo cual la presión va incrementando conforme vamos bajando a través de este sistema. Entonces, vamos bajando, la presión va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llegamos a la presión más alta, que es el fondo de este sistema. ¿Sale? Entonces, tenemos que una altura desde donde iniciamos hasta donde terminamos, ¿sale? De ahí tenemos un lugar o un punto, ya te lo sabes, esto siempre va a pasar en las velocidades, en la presión o en las condiciones de velocidad. Vamos a tener un punto donde se encuentra la presión promedio, más o menos a esta altura. Y la presión promedio se encuentra exactamente a un medio de la altura
total, o sea, a la mitad, justo a la mitad de este sistema vamos a encontrar la presión promedio, ¿sale? Y entonces, para buscar el centro de presión, en este caso de una pared rectangular, ojo aquí, siempre va a encontrarse a un tercio del fondo hacia la parte de arriba, o sea, a un tercio de la altura del fondo hacia la parte de arriba. Entonces ahí tenemos, la presión promedio es justamente a la mitad de la altura y el centro de presión se encuentra justamente a un tercio del fondo hacia arriba de la pared rectangular. Entonces, estas siempre van a ser importantes. Ten en cuenta esto. La altura es aquí, la presión promedio justamente es a la mitad de la altura y el centro de presión siempre va a estar a un tercio del fondo. ¿Sale? Ahí está. Ahí va a estar el centro de presión. Y aquí es donde se va a ejercer esa fuerza que estábamos nosotros buscando. Solo para el caso de una pared rectangular. ¿Sale? Entonces, como lo indica la ecuación, tenemos que la diferencia de presión es igual al peso específico por la altura. Esto es la presión. Acuérdate, vamos a ir bajando y la presión va a ir aumentando. Si fuéramos del fondo hacia arriba, la presión iría disminuyendo. Esto es el delta P. ¿Sí? El delta P siempre va a ser el peso específico por la altura. Entonces la presión varía en forma lineal a manera de una línea recta con la profundidad del fluido. Entonces siempre vamos a ir desde la parte de aquí de referencia, porque aquí mi presión es cero y siempre voy a ocupar esa. Vamos a ir de aquí para abajo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí va a ir sumando y no va a ir restando. Entonces las longitudes de las flechas punteadas representan la magnitud de la presión del fluido en los puntos diferentes sobre el muro. Te decía yo, la presión va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando hasta que finalmente sea una presión pues muy grande en la parte de abajo. ¿Sale? Debido a que la presión varía en forma lineal, la fuerza resultante total se calcula por medio de la siguiente ecuación. La fuerza resultante va a ser igual a la presión promedio por el área, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la presión promedio. Mira, ¿dónde está? Aquí, justo a la mitad, ¿sí? Más o menos. Entonces, fuerza va a ser igual a la presión promedio por el área. Y el área, pues vamos a tener que aquí es largo por ancho para calcular esta área que tenemos acá. Acuérdate que no es este espesor que estamos viendo, sino lo que está de frente. Si nosotros vemos de frente esta figura, la vemos como la vimos en un principio. O sea, esta parte de aquí tenemos que sacar el área de esta parte que está aquí. ¿Sale? Entonces sabemos que como es un rectángulo, pues es largo por ancho. ¿Sí? Ahí tenemos esa parte. Y bueno, entonces la presión promedio es la que se ejerce en la mitad del muro. Ahí está. La presión promedio es la que se ejerce exactamente a la mitad. Aquí está. Por lo que se calcula por medio de la siguiente ecuación. Presión promedio es igual al peso específico de la sustancia. Acuérdate que no siempre va a ser agua, puede ser otra sustancia, multiplicado por la altura entre dos, o un medio de la altura. Ahí está. Así es como calculamos la presión promedio, para ya no estar calculando acá. Presión promedio es igual al peso específico por la altura entre dos. ¿Sale? Ahí está. Donde tenemos que h es la profundidad total del fluido, la altura del fluido. No te compliques nada. ¿Sale? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La fuerza va a ser igual al peso específico por la altura entre dos multiplicado por el área. O sea, ¿qué estamos poniendo acá? Ah, esto de aquí es la presión promedio, lo que me decía la ecuación anterior. Fuerza es igual a la presión promedio por el área. Sustituyendo esta, que es igual al peso específico por h entre 2, pues me queda la siguiente ecuación que tenemos aquí. Fuerza es igual al peso específico por la altura entre 2 multiplicado por el área. Ahí está. Para el caso de paredes rectangulares. Entonces, la distribución de la presión mostrada en la figura indica que sobre la parte inferior de la pared actúa una porción de fuerza mayor que sobre la pared superior. ¿Sale? El centro de presión está en el centroide del triángulo. Ojo, aquí está en el centroide del triángulo de distribución de la presión. A un tercio de la distancia desde el fondo de la pared. ¿Sale? Entonces, siempre va a estar a un tercio del fondo hacia arriba. ¿Sale? En ese punto, la fuerza resultante actúa en forma perpendicular a la pared. Entonces aquí la fuerza va a actuar de esta manera, como ustedes están viendo la flechita, de izquierda a derecha. Ahí está. ¿Dónde se encuentra? Pues justo a un tercio del fondo se encuentra esta fuerza resultante. ¿Sale? Ahí está. Los ojo de aquí con lo que estamos diciendo acá. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular? Bueno, calcule primero la magnitud de la fuerza resultante por medio de la siguiente ecuación. Ya sabemos, fuerza es igual a presión promedio por el área. Donde, bueno, ese es el peso específico del fluido, h es la profundidad del fluido y el área. ¿Sale? Eso ya lo sabíamos. Aquí nada más es para que quede claro. Bien.
Me dice que localice el centro de presión a una distancia de 1/3, ¿sí? De 1/3, pero del fondo hacia arriba. Esa es la presión, ¿sale? Lo que tenemos ahí. Muestre la fuerza resultante que actúa en el centro de presión en forma perpendicular a la pared. En este caso, pues teníamos que era de izquierda a derecha, cómo se mostraba la fuerza. Entonces tenemos un ejemplo aquí rápido. Dice ejemplo número 3. En la figura el fluido es gasolina con una gravedad específica de 0,68 y su profundidad total es de 12 pies. La pared tiene 40 pies de ancho. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la pared y la ubicación del centro de presión. Ah, ok. Mira, la profundidad es de 12 pies. Esto que está aquí, esto es H. La pared tiene unos 40 pies de ancho. Eso va a ser de aquí hasta el otro lado, ¿sí? 40 de ancho. Y listo, me pide calcular la magnitud de la fuerza. O sea, F es igual a presión promedio por el área. Entonces, en el primer paso hay que calcular la fuerza resultante, que es lo que me pide el problema. Y bueno, tenemos esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Y entonces el área es igual a largo por ancho. ¿Cuál era el largo? Pues el largo era la profundidad. Eso lo podemos ver acá. Mira, de aquí hasta acá. Este es el largo que tenemos aquí. Y el ancho, pues ya sabes que es de aquí al otro punto. ¿Sale? Ahí está. Entonces calculamos el área, largo por ancho, son 12 pies por 40 pies. Esto me va a dar 480 pies cuadrados. ¿Vale? Calculamos el peso específico de la sustancia. Me dijo que era gasolina y que tenía una gravedad específica de 0,68. Lo multiplicamos por el peso específico del agua a 4 grados Celsius, pero en el sistema inglés. En este caso van a ser 62,4. Hacemos la multiplicación y tenemos un peso específico de 42,43 libras sobre pie cúbico. Y ahora sí, ya podemos calcular todo lo que tenemos aquí. ¿Cuánto vale H? H vale 12, lo vemos acá, entre 2 multiplicado por el peso específico de la sustancia, que es 42,43, multiplicado por el área, que es 480 pies cuadrados. Y bueno, con eso ya obtenemos pues la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a 122.204,16 libras, ¿sí? Sistema inglés. Ahora, lo único que me hace falta es dibujar gráficamente pues la distancia o el señalamiento de la fuerza en posición perpendicular. Y en este caso, pues simplemente es conocer esta altura. ¿Dónde se encuentra en mi dibujo? Bueno, en mi dibujo se va a encontrar exactamente a 1/3. Bien, a 1/3. Aquí está. Esta que está aquí. Pero ¿cómo calculo esa altura a la que se encuentra? Pues digo h entre 3. Entonces, como tengo que poner h entre 3 en esa parte, digo h entre 3 va a ser igual a 12. Entre 3 es igual a 4 pies. Por lo cual esa fuerza ejercida o ese punto centroide, pues va a estar exactamente a 1/3 del fondo, ¿sí? Pues va a estar aquí a 1/3, más o menos por acá. Ahí vamos a tener el centro de presión y la fuerza ejercida, se va a dibujar así con esta dirección, siempre con esta dirección, de aquí para acá. La vamos a remarcar más y vamos a decir que en este punto se encuentra el centro de presión a 1/3 del fondo. En este caso serían 4 pies, la altura que se encuentra este centro de presión y la fuerza resultante, a 4 pies del fondo. Y bueno, ahí tendríamos ya el problema resuelto, ¿sí? Entonces la fuerza actúa de manera perpendicular a la pared en el centro de la presión. Como actúa de manera perpendicular, pues simplemente es colorear esta de aquí, en qué dirección va la fuerza, en este sentido. Aquí la remarcamos un poquito más fuerte y ponemos que la fuerza resultante va en este sentido, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿No hay preguntas ni dudas? Bueno, eso siempre que tengamos una pared rectangular, este va a ser el procedimiento para solucionar ese tipo de problemas. No es nada difícil, está sencillo. Es largo por ancho, como es un rectángulo. Si fuera el caso de un cuadrado, pues lado por lado, no pasa nada. Pues vamos a ver el otro caso. El otro caso es un poquito más especial. Dice, la figura muestra una presa de 30,5 metros de ancho. Ah, ok, de ancho. Ok. Que contiene agua dulce con un tirante de 8 metros. Ojo, cuando me dice tirante, es algo que viene de este punto a este punto que está aquí. Entonces tenemos de este punto a este punto, que sería prácticamente H, son 8 metros. Mucha atención aquí, que tiene un tirante. Ese tirante es de ir de aquí hasta la parte de abajo, de aquí para acá. Y ahí van a ser 8 metros, que eso va a ser H. La cortina de la presa está inclinada con un ángulo de 60 grados. Desde aquí, acá este ángulo que están viendo acá, va a ser igual a 60 grados. Aunque ustedes en el diagrama vean esta expresión que está aquí, yo la puedo trasladar a esta parte de aquí
y de aquí para acá tenemos 60 grados, y de aquí para acá tenemos 60 grados. ¿Vale? Me pide calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa, así como la localización del centro de presión. El centro de presión siempre se va a encontrar a 1/3 de la profundidad, entonces no importa aquí si esta tiene esta inclinación o simplemente es rectangular, siempre va a estar a 1/3, y ya con eso me referenció. La presión promedio siempre se encuentra a H/2, eso no va a cambiar nunca, entonces la mitad de esto va a ser donde se encuentra la presión promedio, y el punto de presión o el centro de presión siempre va a estar a 1/3 de la profundidad. Y ya con eso tenemos casi todo. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Dice, paso 1, acuérdate, para calcular la fuerza es igual a la fuerza promedio, perdón, la presión promedio por el área. Ahí va a estar siempre. Luego me dice, para calcular el área de la presa se necesita conocer la longitud de su cara denominada L. ¿Sí? Esta es L, esta que están viendo ustedes aquí. Esta va a ser L, esta que estamos viendo acá. Aquí dice L, según se indica en la figura. Entonces, conozco el ancho, conozco el tirante, pero no conozco cuánto vale esto que está aquí. Y entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para calcular el valor de L? O sea, L. Si L es esta parte que está aquí, esta que está aquí, fíjate, L es esta que vemos acá. ¿Cómo le haríamos nosotros para calcular L? ¿Cómo le harían ustedes, chavos? Ya dijimos que el tirante es esta parte que está aquí, esto que es prácticamente la altura, es esto mismo que está acá. Pero si yo quiero conocer este valor de L, ¿cómo proponíamos o cómo proponemos una ecuación para calcular este valor de L? ¿A qué les suena esto? Miren, esta figura que ven aquí. ¿Qué cosa es esto que ustedes ven aquí? Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, correcto. ¿Y cuál de las expresiones del triángulo rectángulo me ayudaría a conocer la hipotenusa? Pues hay varias, ¿no? El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y así me puedo ir. ¿Cuál ocuparían ustedes? El seno, ¿no? El opuesto. Ok, el seno. Entonces ya, el opuesto ya lo conozco, ¿no? El opuesto es 8 sobre hipotenusa. Hipotenusa no la conozco, pero puedo conocer el seno. ¿Por qué puedo conocer el seno? Porque ya me dieron el ángulo. El ángulo es de 60 grados. Entonces simplemente el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Por lo cual esto va a ser igual a H entre L. H es este valor que está aquí. No es H de hipotenusa, mucho cuidado. H de profundidad, es de lo que tenemos acá. Y L es este valor que estamos buscando aquí. ¿Sí? Y entonces ya conozco el ángulo es de 60 grados. Entonces, para conocer L, simplemente este que está dividiendo pasa para acá multiplicando, y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Entonces, L va a ser igual a H entre el seno del ángulo. H vale 8 metros y el seno de 60 grados son 0.8660. Entonces dividimos 8 metros entre este valor y tenemos que el valor de L, esto que está aquí, va a ser igual a 9.2378 metros, ¿sale? Entonces siempre que se topen con una situación de este tipo, siempre busquen la manera de encontrarle solución. Si ya tenemos un ángulo, pues lo primero que puedo pensar es en el triángulo rectángulo. En base a eso, pues ya tengo mis funciones seno, coseno, tangente y cotangente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. En este caso, el seno nos funcionaba perfecto, está bien. El coseno no tanto, porque es el adyacente. Y la verdad, ahorita no sé cuánto vale esta de aquí hasta acá, no sé qué valor tenga, entonces no me sirve esa. La que me sirve es el seno. ¿Por qué? Porque sí conozco el cateto opuesto y también conozco el ángulo. Entonces, con eso para mí es suficiente para poder calcular el valor de L. Aquí está, tenemos el valor de L, así de fácil. Entonces, el área va a ser igual a la longitud por el ancho, ¿sí? ¿Qué acabamos de calcular? Acuérdate que nosotros para calcular el área solamente es la parte que está enfrente del fluido. Y esa parte que está enfrente del fluido solamente es este rectángulo que tengo yo aquí. No este triángulo que está acá, no confundirse. Acuérdate que lo que está tocando el líquido solamente es este rectángulo que está aquí, o sea, la bajadita que vimos hace un momento. Déjame regresar para mostrarte en la figura anterior. A ver aquí arribita, disculpen la lentitud, ¿eh? Pero es esta parte que tenemos aquí arriba. Aquí. Vamos a regresar acá un poquito, arriba. Aquí. Lo que está tocando el líquido es esta cara que tú estás viendo aquí. Esta parte de aquí. Si nosotros la vemos de frente y nos olvidamos de este escaloncito que se ve aquí, simplemente tomamos esta sección que está acá y esta sección que está acá,
Lo que vemos aquí es nuevamente un rectángulo, ¿sí? Largo por ancho. Entonces, simplemente lo que hicimos ahorita fue con este tirante que conocíamos de aquí para acá, pues ya podíamos conocer esa profundidad, que es esta que está aquí. Mira, tú lo puedes ver desde acá. Tenemos una profundidad que era 8 metros, ¿sale? Y entonces con eso ya podía calcular. También sabía que el ángulo que hay acá es de 60 grados. Entonces ya con eso yo pude calcular cuánto vale este lado que está aquí. Y lógicamente este otro lado pues ya lo tengo, ¿no? Entonces ya nada más es calcular el área y con eso ya puedo resolver yo mi problema. Entonces voy a regresar acá al problemita que estamos viendo para que no se me pierdan. Es así de fácil. De repente se ve muy complicado, pero realmente es bien sencillo. Mira, es eso mismo. Lo que estamos calculando es el área de esta sección que está aquí, que es la que está tocando pues el líquido. ¿Sale? Ahí está. Bueno, calculamos el valor de L, ya quedó. Ahora vamos a hacer lo siguiente, calculamos el área. Entonces el área va a ser igual a la longitud por el ancho. La longitud, esta L, es la que calculamos hace un momento. Y nos decía el problema que el ancho era de 30.5 metros. Entonces es largo por ancho, base por altura, como ustedes se sepan la fórmula del rectángulo. Hacemos la operación correspondiente y tenemos que el área son 281.75 metros cuadrados. Listo. El peso específico del agua, como es el sistema internacional, pues es 9.81. Aparte, nunca se me dijo que estuviera más allá de 20 grados Celsius, entonces es 9.81. ¿Vale? Bien, entonces finalmente la fuerza resultante va a ser igual al peso específico multiplicado por la altura entre 2 por el área. Ahí está, es la misma ecuación. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos que la fuerza va a ser 11.055.98 kilonewtons el resultado. Y así de simple. ¿Qué más hace falta todavía para terminar el problema? Bueno, ver en qué punto se encuentra el centro de presión. Y el centro de presión siempre, siempre, siempre se va a encontrar a un tercio de la profundidad. Ahí está. La presión promedio siempre está justamente a la mitad, no importa si esto está inclinado, si es una pared rectangular, siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es el valor de LP. LP, ¿por qué LP? Porque ahora sobre esa bajadita que teníamos ahí hace un momento, hay que calcular a qué distancia se encuentra ese punto de presión. Aquí yo sé que es a un tercio, está ahí un tercio, pongo mi línea y pongo un puntito, si ustedes quieren verlo así. Luego digo, la presión promedio se encuentra justamente a la mitad de esta, entonces ponemos aquí una rayita y ahí está. Pero ahora, aquí, en este rectángulo que estamos viendo acá, ¿dónde se encuentra ese centro de presión? Pues ese centro de presión tiene que estar exactamente en este mismo nivel, el nivel que tenemos acá. Y entonces ponemos esta rayita que está aquí, y ahora si tuvieras tú un par de escuadras, te vas a guiar con esta línea que está acá. Bien, entonces, ahora subes esa línea hasta la parte de arriba, hasta acá, y con esta misma tendencia que lleva esta línea, vas a graficar una línea a este punto de acá, y trazamos una rayita acá. Entonces, en esta distancia, aquí, a la altura de un tercio de la profundidad, ahí está el centro de presión. Ahora, de aquí para acá, ¿cuánto sería ese valor? Pues bueno, ya nada más tenemos que calcular esta famosa LP, el centro de presión, ¿sale? Hasta este punto que está aquí. Siempre con la tendencia de estas líneas, o sea, no te sorprendas porque vienen así, sino porque vienen por este movimiento. Este que está aquí y este que está acá. Entonces calculamos ahora el centro de presión, ¿sí? El centro de presión, te dije, siempre está a un tercio de la profundidad. Ahí está, 2.62 a partir del fondo de la presa. O bien si se mide desde el fondo y sobre la longitud de la cara se encuentra en, si lo medimos ahora de la cara, que es esta parte de aquí la que está tocando el fluido, pues va a ser L entre 3. ¿Por qué L entre 3? Recuerda que si esto se encuentra a un tercio, va a ser acá, listo. Pues va a ser lo mismo. Como estoy hablando aquí de la longitud de esta parte, también se va a encontrar a un tercio, ¿ya viste? De aquí para acá es un tercio. Ahora, si tú usas tus escuadras y pones esto de aquí en este punto que marcaste, se encuentra exactamente al mismo nivel, al mismo lugar. H entre 3, L entre 3. Aquí va a ser H entre 2 y aquí también va a ser L entre 2. ¿Sí? Simplemente va a ser lo mismo. Aquí también para LC, pues va a ser esta L entre 2 o justamente a la mitad de L se encuentra LC. Para que no te confundas, es así de fácil. ¿Vale? Entonces, como yo quiero conocer esta distancia de aquí hasta acá, pues simplemente si ya sé cuánto vale L, pues hacemos el siguiente cálculo, ¿sí? L va a ser igual a menos un tercio. O sea, LP, o sea, el punto que está aquí, va a ser el valor de L, que es todo esto que está aquí, todo lo que está aquí, menos un tercio. O sea, quitar esta sección que está aquí. Y entonces voy a tener el valor de aquí hasta este punto. Entonces va a ser LP, va a ser igual a L menos un tercio de L.
Y entonces simplemente L, ¿cuánto valía L? Ya le había calculado con mis ecuaciones y con mi triángulo rectángulo. Decía que valía 9.2378 metros. Y luego, ¿cuánto valía L entre 3? Pues bueno, L entre 3 es dividir este valor que está aquí entre 3. Lo divido entre 3 y es el valor que va a estar aquí. En este caso van a ser 3.0792 metros. Entonces, finalmente, LP, este punto hasta el punto de presión, pues va a ser de 6.1586 metros. Así de fácil. No se me confundan. Lo que estamos viendo acá es lo mismo que estamos proponiendo acá. Aquí solamente lo estamos viendo de manera vertical y aquí lo estamos viendo de manera transversal para que puedas poner todos tus datos de manera correcta. Entonces, H entre 3 es viéndolo de frente, de la parte de la pared vertical. Viéndolo de esta pared que es un poco inclinada, va a ser L entre 3. Luego, el punto de la presión promedio va a ser H entre 2. Ok, H entre 2. Para el caso de L, pues también sería L entre 2. Aquí, para encontrar este valor aquí, LC, sería dividir esta de aquí entre 2 y podríamos encontrar este punto que está aquí. Ahora, para ubicar la distancia hasta el punto de presión, pues simplemente es este valor de L menos este 1/3 que se está manejando aquí. Y ya con esto tenemos este valor que está aquí. Te menciono lo de LC por si en algún momento te piden calcular ese valor en algún problema. Entonces tú sabes que es el equivalente a esto que tienes aquí. Una vez que tienes L y que tienes H, bueno, aquí va a ser H entre 3, aquí H entre 2, por lo cual aquí va a ser L entre 3, aquí va a ser L entre 2 y justamente aquí esta parte de aquí pues va a ser proporcional a esta que tenemos acá. Justamente la mitad, ¿sale? La mitad que tenemos aquí. Ojo aquí, aquí está dividida en tercios, tenemos tres partes iguales. Y aquí solamente está dividida esa línea a la mitad, no te confundas. H entre 2, L entre 2. Aquí va a ser simplemente L menos 1/3 para encontrar el centro de presión. Y así de fácil. Las ecuaciones no son complicadas, es sumamente fácil, nada más presta atención en esta parte. Ya te dije, para conocer LC es igual a L entre 2. Para conocer LP es L menos 1/3 de L. Y listo, así de fácil. Entonces no te me compliques si te pongo un problema donde te pida calcular LC. Si es LC, simplemente L entre 2 y esa es la distancia que hay de LC. ¿Sale? Y bueno, aquí la única diferencia con la otra es que la fuerza actúa en el centro de presión de manera perpendicular, mira, de esta forma. Entonces, siempre que ves una pared de este tipo, la fuerza se va a estar ejerciendo con esta dirección. No la vayas a poner así como en el caso anterior de manera perpendicular, porque en este caso no es una pared rectangular, sino que tiene un pequeño inclinamiento, por lo cual la fuerza va a ir siempre en este sentido. Y recuerda que la fuerza siempre va en la dirección del centro de presión, del punto de presión. Ahí está. ¿Sale? Entonces, en este caso, una pared de este tipo simplemente va a bajar de esta manera. ¿Sale? Preguntas, dudas, comentarios, chicos, hasta aquí. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se confundió? ¿No? ¿Nadie se confundió? Bueno, entonces ahí tenemos los dos modelos. Está bien fácil, ¿no? Acuérdate que siempre el centro de presión está a 1/3 de la profundidad hacia arriba, ¿sale? La presión promedio siempre de la parte de arriba hacia abajo, justo a la mitad de la profundidad, ahí se encuentra la presión promedio. Entonces, nada más lo único que tenemos que saber los conceptos importantes, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar ahorita de áreas planas sumergidas de manera general. Si hablamos de áreas planas, ok, muy bien. Tenemos áreas planas sumergidas en general. El procedimiento que se estudiará en esta sección se aplica a problemas que tienen que ver con lo siguiente: áreas planas, áreas verticales o inclinadas, áreas sumergidas por completo en el fluido, y bueno, estas tres en general. Áreas planas, áreas verticales o inclinadas y áreas sumergidas por completo en el fluido. Son esas tres las que se van a analizar en esta sección. Entonces, en la figura vemos un tanque que contiene una ventana rectangular en una pared inclinada. Uy, aquí es donde empieza lo problemático. Tenemos un tanque, aquí está ese tanque con esta figura, no sé dónde podrán ver un tanque de ese tipo, pero bueno, existen. Es un tanque de almacenamiento y tiene una ventanita para poder observar el fluido. Entonces tenemos este tanque, aquí está. Ustedes van a ver un montón de cositas aquí. Tenemos el punto S, luego la inclinación que hay de aquí para acá es un ángulo teta, luego tenemos el famoso LC, aquí está, y luego el LP que tiene que ver con el punto de presión que acabamos de ver, el HC, el HP, es exactamente lo mismo que vimos hace un rato, o sea, no te me confundas, son los mismos conceptos, ¿sale? Y luego tenemos algo bien importante, este es el adicional. Aquí tenemos un rectángulo, y en este rectángulo vamos a tener que sacar el área y sobre todo un puntito bien importante que vamos a ver aquí muy
Y esto tiene que ver con las figuras, mira, área de la sección, h cuadrada. Distancia al eje centroidal, h2, esto no es cierto. Momento de inercia con respecto al eje centroidal, acorte, IC es el eje centroidal, mucho cuidado, esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estas son las ecuaciones correctas. H al cuadrado, la distancia centroidal es h entre 2, y bueno, la última parte que es el eje centroidal, pues va a ser h4 entre 12. De ahí están saliendo estos valores para que no te me vayas a perder después. Aquí estamos hablando exactamente de un cuadrado. Entonces vamos a usar estas ecuaciones para un cuadrado. Ahí está. Para el caso de un rectángulo, que es el que estamos viendo ahorita, base por altura, ese es el área. Luego va a ser h entre 2, luego b por h a la 3 entre 12. Para cada uno de los casos, y mira, tenemos diferentes figuras: triángulo, rectángulo, triángulo, círculo, anillo, semicírculo, solamente cuando es un cuadrante o un cuadradito, una forma trapezoidal. Aquí están todas las formas para calcular todos estos modelos: el área de la sección, distancia al eje centroidal y el momento de inercia con respecto al eje. Entonces, ahorita vamos a verlo de manera rectangular, pero ten en cuenta que en los problemas de tarea o en el examen se puede presentar alguna figura completamente diferente. ¿De dónde sacamos esos datos? Del apéndice L, esos que tenemos acá, ¿sale? Entonces tenemos ya aquí estas paredes, estas áreas sumergibles, ¿no? Tenemos esta parte de aquí. Dice, definimos los símbolos y las dimensiones manejadas en el procedimiento, o sea, todas estas. S, LC, LP, FR, BH, TB, todas esas aquí vamos a definirlas. ¿Cómo se definen? Bueno, FR es la fuerza resultante sobre el área debido a la presión del fluido. El centro de presión del área es el punto en el que se considera que actúa la fuerza resultante. Acuérdate, lo mismo que hace un rato. Donde está ese punto, señalamos con la fuerza de manera perpendicular, de manera transversal, según sea el procedimiento. El centroide del área es el punto donde el área estará equilibrada si fuera suspendida sobre él. Es equivalente al centro de gravedad de un cuerpo sólido. Eso es el centroide del área y lo que vamos a ver en las figuras. Por eso te mostré todas las figuras. Hay que buscar ese centroide de esa área y depende de la figura es como se calcula. ¿Sale? El ángulo de inclinación del área. Ese es por ejemplo, en este caso de acá, la inclinación que tiene esta parte de aquí va a ser este ángulo teta. ¿Sale? Este que tenemos aquí, este de aquí, va a ser la inclinación que tiene esta ventana, es esta misma que está aquí, con este ángulo que ustedes están viendo ahí, ¿sale? A ese se refiere ese ángulo, ¿sale? HC es la profundidad del fluido desde la superficie libre al centroide. Mira, tenemos ese HC que va a ir desde aquí, que tenemos desde la superficie que está aquí expuesta, hasta exactamente al centro de esta figura, aquí. Entonces va a ir de aquí hasta el centro. Ahí está, ese es HC. ¿Vale? HC es esa parte que está ahí. Luego HL es la distancia de nivel de la superficie libre de fluido al centroide del área medida a lo largo del ángulo de inclinación de esta, ¿ok? Distancia del nivel de la superficie libre del fluido al centroide, la distancia de la superficie al centroide, ¿sale? Medida a lo largo del ángulo de inclinación de esta, o sea, esa HL, pues esta que tenemos aquí, esta HP, perdón, esta que tenemos acá. Y mira, este es el centro de presión, no el centro de la figura, entonces ten mucho cuidado. Esta de aquí va a ir hacia el centro de la figura, pero esta de aquí va a ir justamente hacia el punto de presión, a donde se ejerce la fuerza. Pues una vez que conoces esto, pues ya la armaste, ¿no? Ahí está el famoso HP. Luego tenemos LP, dice distancia de nivel de la superficie libre del fluido al centro de presión del área se mide a lo largo del ángulo de inclinación, LP. LP, ¿dónde está LP? LP es esta que tenemos acá, ¿sí? Hay una disculpa, yo dije HP, pero era LC la que estábamos mencionando. LC es desde este punto que usted está viendo acá de referencia hasta el centroide de la figura. Ahí está, ¿sale? Y luego LP va a ir desde este punto hasta el punto de presión a donde se ejerce la fuerza. Ahí está. ¿Sale? Ahora sí, dicho eso, ya corregimos. Y ahora sí, HP es la distancia de la superficie libre al centro de presión del área. Sí, ya sabes, al centro de presión. Allá no va a ir al centroide de la figura. Este va a ir al centro de presión, que es este punto que está aquí. ¿Sale? Ahí está el HP. Bien, ahora sí sigamos. B y H pues son las dimensiones del área. En este caso, como es un rectángulo, es base por altura. ¿Sale? Entonces no siempre va a ser B y H, depende de la figura. Aquí va a ser para las condiciones del área. Si es un triángulo, base por altura sobre 2. Si es un rectángulo, base por altura. ¿Vale? Bien. Entonces la figura muestra la ubicación del centroide de un rectángulo. Ese es en el caso del rectángulo. Mira,
esta que tú estás viendo aquí. Déjame regresar al apéndice para que veamos con lujo de detalle esta parte de acá, para que veas que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el rectángulo, mira. Tenemos que para el área es base por altura. Luego tenemos la siguiente sección que es distancia al eje centroidal, que va a ser esta de aquí, va a ser h entre 2, la distancia al eje centroidal, ahí está. Luego, momento de inercia con respecto al eje centroidal, el momento de inercia se va a calcular con esta cuestión aquí está, b por h a la 3 entre 2, ¿sale? Esto va a ser el valor de la base por la altura al cubo dividido entre 12, para calcular, pues, el momento de inercia con respecto al eje centroidal, ¿sale? Entonces de ahí es como está saliendo toda esta información. Mira, aquí al eje centroidal, B, H a la 3 entre 12. ¿De dónde salió eso? Eso salió aquí de mis apéndices. Aquí está. ¿Vale? Bien. Y el área, pues el área ya sabes que si no te acuerdas, pues bueno, vas aquí a tu apéndice y es base por altura. ¿Vale? Ahí está. De ahí salen. Si la figura fuera diferente, pues bueno, vamos a ver acá si es un cuadrado, si es un triángulo y bueno, todas las figuras que te mostré anteriormente. ¿Sale? Entonces, dicho eso, yo espero que no te pierdas en esta parte. Entonces tenemos esta expresión que está acá. ¿Listo? Con estos cálculos que vienen de mi apéndice, ¿sí? La figura muestra la ubicación del centroide de un rectángulo. El centroide, pues simplemente es exactamente la mitad de la figura, lo que te decía hace un rato. Entonces, para otras figuras, consulte el apéndice L, ya lo mostramos. Procedimiento para calcular la fuerza de un área plana sumergida. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, identifique el punto en el que el ángulo de inclinación del área de interés intercepta el nivel de la superficie libre del fluido. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esto tal vez requiera que se extienda la superficie inclinada a la línea de la superficie del fluido, donde se denomina el punto S. ¿Dónde está el punto S? Pues bueno, regresemos a la figura, a ver si la vemos por acá. A ver más rápido, acá. El punto S se encuentra exactamente en esta parte que están viendo acá. Mira, es ese punto. Es un punto en la superficie. O sea, no es cualquier otro dato ni nada, es un punto en la superficie. Ahí está. ¿Vale? Bueno, luego me dice, localice el centroide del área a partir de su geometría. El centroide del aire, pues depende de qué es. En este caso es un rectángulo, por lo cual el centroide se encuentra justamente aquí. Luego dice, determina HC como la distancia vertical entre el nivel de la superficie libre y el centroide del aire. Simplemente calculamos ahora HC desde la parte de arriba hasta este punto que está aquí, lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Y bueno, vamos a la presentación. Y ahora lo que tenemos que hacer es determinar el valor de LC como la distancia inclinada del nivel de la superficie libre al centroide del área, ¿sí? Esta es la distancia S al centroide, esto es lo que es aquí, esta parte LC. Obsérvese que HC y HL están relacionadas por la siguiente ecuación. Aquí lo importante es conocer esto. ¿Cómo voy a conocer esta LC? Ah, pues lo mismo. ¿Te acuerdas lo que hicimos hace un rato? Que era un triángulo rectángulo. Mira, tenemos lo mismo de aquí para acá. Y ahí está mi triángulo rectángulo, ¿sí? Listo. De aquí, de este punto, pongo una línea, de aquí para acá. Y acuérdate que este valor de L es la hipotenusa. ¿Cuál era la expresión que me relacionaba a esta? Pues el seno. El seno es igual a HC entre LC. Despejamos HC y simplemente esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y HC va a ser igual a esta expresión. Si de aquí despejo LC, pues me va a quedar LC es igual a HC sobre el seno del ángulo, ¿sale? Entonces, con esta expresión tú puedes calcular todo lo demás. Recuerda que esta es la que me pone el libro. Tú ya sabes por qué seno. Sabes que el seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y de ahí se hace el despeje para calcular ya sea esta de acá o esta de acá. Según, si tú tienes esta, pues puedes calcular esta. Si tú tienes esta, puedes calcular esta conociendo el ángulo que tenemos aquí. ¿Vale? Bien. Me dice luego, calcule el área total sobre la que va a determinarse la fuerza, calcule la fuerza resultante por medio de la siguiente ecuación. Esta es la misma. Fuerza es igual a presión promedio por el área. En este caso vamos a tomar esta HC. Siempre en este caso cuando tenemos figuras de este tipo. Para este caso vamos a tomar el término HC como la altura. Siempre. ¿Vale? Bien. Ya sabemos el peso específico y bueno, la altura al centroide y el área. ¿Sale? Esta ecuación establece que la fuerza resultante es el producto de la presión en el centroide del área por el área actual. ¿Sí? Bien. Ahorita vemos, yo sé que el texto nos confunde bastante, que de repente es que calcula HC, calcula LP y calcula esto, calcula lo otro, y de repente el texto no se le entiende nada hasta que vemos un problemita. Nosotros somos más metodológicos al hacerlo a prueba y error que a estar leyendo y seguir procedimientos, pero bueno, se da un procedimiento para que tú vayas entendiendo y vayas tratando de identificar
¿Cómo se calcula cada uno de estos? El siguiente punto es calcular el momento de inercia, ¿sí? Del eje centroidal, y eso va a depender mucho de la figura. En nuestro caso, que estamos viendo ahorita es un rectángulo, por lo cual, pues se va a calcular de esta manera. Dice, calcule la ubicación del centro de presión con la siguiente ecuación. Siempre va a ser esta ecuación. LP o L sub P va a ser igual a L sub C más IC entre LC por el área. ¿Cómo se calculaba esta? Pues esta tiene que ver con la figura que tú estés trabajando, ¿sale? Y se observa el centro de presión siempre está debajo del centroide de un área inclinada con respecto al de la horizontal. Observe que el centro de presión siempre está abajo del centroide del área inclinada con respecto a la horizontal. A ver, si es cierto, creo que tenemos por aquí la imagen. Ok. Este LP siempre está por debajo, sí, de hecho sí está por debajo del centroide de la figura. Ok. Sí, muy bien, pues vamos bien. ¿Sale? Si en algunos casos resulta de interés calcular solo la diferencia de L sub P y L sub C por medio de la siguiente ecuación. Esta menos esta es igual a esta que está aquí. ¿Ok? Esta que está sumando pasa del otro lado restando. Y listo. Si yo no conozco cuánto vale esto de aquí, pero si conozco este valor y este valor, simplemente la resto, y ahora este valor de aquí va a ser el que va a estar acá. O simplemente puedo decir LP es igual a LC más la diferencia de L sub P menos L sub C, que sería esta parte que está aquí. Pues depende del caso. La ecuación principal es esta que tenemos aquí. Y vamos a trabajar con esta que tenemos aquí. ¿Eh? Luego me dice el paso número 8, dibuje la fuerza resultante que actúa en el centro de presión en forma perpendicular al área. Ok. El paso número 9 es, en el dibujo anterior muestra la dimensión L sub P en forma similar a la hecha en la figura. ¿Sale? Aquí está. L sub P simplemente la marcamos. Aquí está. Es esta que tenemos aquí. Bien. El paso número 10 dice, dibuje la línea de las dimensiones LC y LP a partir de una línea de referencia dibujada a través del punto S y perpendicular al ángulo de inclinación del área. Simplemente ya te dije aquí. Ve este punto que está aquí o este punto que está acá, tomas tus escuadras y te vas con referencia. A ese punto centroide trazas una línea, sigues con tus escuadras y trazas una línea de aquí para acá. Por eso es que tiene esta inclinación, nos estamos basando en esta parte de aquí, ¿sale? Y a partir de aquí, de esta línea que acabamos de trazar manualmente, pues ya trazamos nuestras líneas LC, LP, HC, HP y bueno, las líneas que corresponden. ¿De dónde tomé la referencia? De aquí, de esta parte inclinada que va acá. Y con mis escuadras simplemente voy subiendo a la parte de arriba y voy marcando líneas que son las importantes. El punto S, pues tú marcas un punto cual sea. ¿Por qué se marcó aquí? Bueno, siguiendo esta línea que ustedes ven acá, para que esto siga siendo un triángulo rectángulo, yo me voy aquí derecho hasta donde topa y ahí pongo el punto S. Después, con mi referencia que tengo aquí, marco esta línea de esta forma. Y luego ya nada más pongo las líneas con los cálculos correspondientes que ya hice en el procedimiento. Y eso es todo lo que tienes que hacer. En tu figura no es nada difícil. Esto es sumamente fácil. Dice, si ya se obtuvo la distancia LP, se maneja la siguiente ecuación. HP va a ser igual a LP por el seno de teta. Otra vez, triángulo rectángulo, salió de ahí mismo la ecuación. Simplemente es calcular los diferentes valores de las líneas que van bajando con la misma ecuación. ¿Vale? En forma alternativa se podría calcular HP con la siguiente ecuación. Digo, en caso de que no conocieras este valor que está aquí. Entonces, HP va a ser igual a HC más el momento de inercia por el seno cuadrado de teta entre HC por el área. Esta sería una opción alternativa. Si se te hace complicado, pues mejor trata de calcular este valor de LP de los procedimientos anteriores y evitar usar esta ecuación. Y en algunos casos, si ya tienes este valor o este valor que está aquí, pues bueno, aplica esta ecuación que tenemos acá. Entonces, esta formulario y todas las anteriores que vimos también al formulario, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo importante, este formulario y esta también. Todas estas que están viendo acá, vayan a ponerlas en el formulario para el momento de resolver los problemas, ¿vale? Bueno, ahí está. Pues vamos a ver un ejemplo rápidamente. Aquí yo le puse ejemplo 25, no te preocupes, es el ejemplo número 5 de lo que estamos viendo, de la tarea posiblemente es el ejemplo 25, no lo sé, no recuerdo. Dice, el tanque ilustrado en la figura contiene un aceite lubricante con gravedad específica de 0.91 y en su pared inclinada tiene un ángulo de 60 grados. Se coloca una compuerta rectangular con dimensiones de la base de 4 pies y una altura de 2 pies y el centroide de la compuerta se encuentra a una profundidad de 5 pies de la superficie del aceite. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la compuerta y la ubicación del centroide de presión. Ok, aquí ya me da un dato bien importante. El centroide de la compuerta se encuentra a una profundidad de 5 pies. El centroide de la compuerta. El centroide de aquí, en ese punto, este punto que está aquí. Ok.
¿Cómo se resuelve esto? Bueno, dice, ejecute los pasos 1 y 2 del procedimiento descrito. En la figura anterior se muestra el punto S. ¿Qué es lo que hacemos primero? Ya tenemos mi figura, trazo una línea de aquí, la extrapolo hasta esta parte de acá y ahí digo que es el punto S. Eso es lo primero. El área de interés es la puerta rectangular dibujada en la figura, hasta la puertita que se ve aquí. ¿Sale? Esta es la que es de interés. Esta que está acá. Esta es la que me interesa. ¿Sale? Esta figura. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí, como es un rectángulo, pues voy a ocupar esta expresión que está aquí. Es un rectángulo. Es base por la altura y, bueno, las ecuaciones del centroide que ya vimos en el apéndice L. Entonces, el centroide se localiza en la intersección de los ejes de la simetría del rectángulo. Ahora, para el paso 3, la simetría, pongo la mitad de acá, pongo la mitad de acá y ahí se encuentra exactamente el centroide. ¿Sale? Ahora el paso 3 me pide calcular cuál es la distancia HC. ¿Cómo calculamos HC? Bueno, dice, para el enunciado del problema, se sabe que HC es igual a 5 pies, o sea, desde la superficie hasta el centroide de la figura hay 5 pies. Esto ya me lo dio el problema, esta parte que está aquí. Que es la profundidad vertical de la superficie libre del aceite al centroide de la compuerta. Ahí está, la distancia que hay de aquí para acá. Ahora se calcula LC, esta parte de aquí, ¿sí? Esta que está acá. En este caso, los términos LC y HC están relacionados por la siguiente ecuación, esta que está aquí, ¿te acuerdas? Ahora, yo ya conozco este valor que está aquí, entonces ya la armé. Conozco el ángulo también lo conozco, ese es de 60. Entonces, esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo, ¿sale? Y entonces, gracias a los datos que ya tengo y a mi triángulo rectángulo, yo sé que el valor de LC va a ser igual a 5.77 pies. Ya tengo este valor de aquí y lo marco en mi figura. Marco esta línea y ahora ya sé que este es LC, que vale 5.77 pies. Bien. Para los cálculos anteriores o posteriores que se van a hacer más adelante, se necesita conocer tanto HC, que ya conozco, como LC, que también ya conozco. Debido a que el área del rectángulo es base por altura, tenemos lo siguiente. Tenemos 4 por 2 son 8, 8 pies cuadrados. Esto va a ser el área de la ventana que estamos viendo ahí. Entonces, de la ecuación de fuerzas igual a presión por área, tenemos lo siguiente: el peso específico del aceite se calcula pues multiplicando la gravedad específica por el peso específico del área en el sistema que estamos trabajando, en este caso en el sistema inglés. Multiplicamos esto por esto y vamos a tener 56.78 libras sobre pie cúbico. Listo. Entonces, ya nada más haciendo el cálculo correspondiente, pues bueno, ya tenemos esta parte que está aquí, que es esta parte que está aquí, y conocemos esta del problema que nos dijo que era 5 pies, y el área que calculamos hace un momento de la figura, ¿sí? El área que era de 8 pies cuadrados. Entonces simplemente multiplicamos todos estos valores y vamos a tener que la fuerza va a ser igual a 2.271.36 libras fuerza, ¿sale? Ahí está. Ahora, el siguiente paso, para que tiene que ver con la localización del centro de presión, encontramos que para el rectángulo tenemos lo siguiente. Esta también, esta partecita de aquí, yo la saqué de esta parte de aquí. Voy a figura, voy al rectángulo, tengo B por H entre 3 entre 12. Ahí está. Esa es la ecuación que vamos a ocupar en esta sección, ¿sí? Entonces, base por la altura al cubo entre 12. Ahí está. Hago la operación correspondiente y tenemos que este IC va a ser igual a 2.66 pies al cuadrado, ¿sale? Ahí está. Acuérdate, pie con pie al cubo son pie a la cuarta, perdón, a la cuarta. Ahí está. Este es el momento de inercia. Ahora, continuamos con todos los datos necesarios para continuar. Entonces vamos a tener que momento de inercia va a ser 2.66 pies a la cuarta, LC va a ser igual a 5.77 pies y HC es igual a 5 pies. Todos estos datos ya los calculamos. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, el área también va a ser de 8 pies. Entonces ya tenemos todos estos datos. Continuamos con el problema. Dice, LP, acuérdate que LP se calculaba con esta ecuación. Ahora sí, conozco esta de aquí y conozco esta de la figura. Entonces ya puedo conocer cuánto vale este LP que ustedes están viendo aquí. Entonces, LP va a ser igual a 5.7735 pies más 2.66 pies a la cuarta entre 5.77 por 8 pies al cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes. Aquí nada más ten cuidado con las unidades, ¿vale? Y bueno, vamos a tener lo siguiente. Aquí no te me pierdas. Con este me queda pi al cubo. Y aquí tenemos 4. 4 menos 3 me queda pi nada más. ¿Sale? Pues LP va a ser igual
a 5.8312 pies. Listo, ya tenemos el valor de LP, que es la distancia que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Y bueno, finalmente encontramos que este IC entre LC, que es el centro de presión, se va a encontrar exactamente a 0.05577. ¿Qué hice aquí? Sustituí el valor de aquí y sustituí el valor de acá y el del área, que es justamente esta sección que está aquí. O sea, 0.0577. Es esa parte que tenemos aquí. Y ese es el centro de presión. ¿Sí? Está a 0.0577 pies. Entonces, esto significa que el centro de presión está 0.0577 pies por debajo del centroide. Entonces, esto de aquí quiere decir que esta diferencia, esto que hay aquí, de aquí para abajo, hay 0.077 pies de distancia entre este punto y este punto que tenemos acá. Y así es como lo podemos marcar. Entonces, simplemente de aquí agarramos nuestra reglita, lo que tengamos a la mano, y vamos a sacar esta diferencia de aquí para acá. Entonces, la marcamos aquí. En nuestro caso, como tenemos una figura y no podemos ver que realmente aquí sean tantos pies, pues simplemente damos una pequeña diferencia de aquí para acá y decimos que esa diferencia pues va a ser 0.0577. Y listo. Y ahí marcamos nuestra fuerza con la dirección que debe de llevar y los valores de LP, LC, HP y HC. Y ahí está. Entonces, como verás, no está complicado, está sumamente sencillo, simplemente es agarrarle el modo. No hicimos mucho, lo único que hicimos fue calcular las distancias de acuerdo a mi triángulo rectángulo. Primero lo que hice fue extrapolar esta línea y ahí poner un punto S. Después, con esta misma línea, la misma tendencia, puse un punto acá y me fui hasta la parte de arriba y aquí coloqué esta línea que está aquí. Después lo que hice fue pues, simplemente calcular los valores con mis ecuaciones correspondientes para conocer el centro de presión y bueno, todo lo demás correspondiente. Nada más aplicar conceptos. Si te das cuenta, no se ve en ningún momento nada complicado. Nada más lo complicado sería en este caso, pues que la ventana fuera triangular, rectangular, medio círculo, que sea un anillo. Y entonces nada más es cambiar la figura e ir hacia los apéndices. Y ahí vemos lo que necesitamos, el área, momento de inercia, y bueno, todo lo que necesitemos lo vamos a ir tomando de estos puntos que estamos aquí. Si no te he compartido el apéndice en inglés, te lo comparto ahorita terminando la clase, porque este de aquí, mira, no está bien. A pesar de que este libro está en español y lo podríamos ocupar, esta sección que está aquí, pues no se le entiende, ¿no? De repente te puede confundir. Por ejemplo, aquí lo único que le hace falta son las diagonales. Aquí va una diagonal, aquí va una diagonal, aquí va una diagonal, y bueno, cositas que al momento de hacer el examen se nos podrían complicar y meternos en problema, porque aquí pareciera que está multiplicando y no es así. No está multiplicando, sino que está dividiendo, según sea el caso. ¿Sale? Bien, entonces aquí me pone dos opciones con respecto al radio y con respecto al diámetro. No te preocupes acá. Aquí es con respecto al diámetro. Pues ahí está. Son las figuras que vamos a ir trabajando. No te preocupes, de todos modos vamos a ver más ejemplos, vamos a ver más procedimientos hasta que entiendas. Y nos vemos en la siguiente clase, chavos. Tengan ustedes un bonito día. Un gusto estar con ustedes. Bye, bye. No, profe, gracias. Cuídate. Bye.